Muy buenas noches, bienvenidos al Museo de Arte de Puerto Rico, a nombre de la Junta Directiva y de la directora ejecutiva Marta Mabel Pérez, le damos la bienvenida. Hoy continuamos con el ciclo de charlas con los pioneros, los padres de esta hermosa institución que es el Museo de Arte de Puerto Rico. Hoy tenemos con nosotros a Dorín Colón Camacho. Bienvenida, Dorín, qué bueno que estés con nosotros. Hola, de Juan verdad. Carlos. Recuerdo que hace 12 años, cuando te vi por primera vez, pensé, wow, la directora del Departamento de Educación, curadores y directores del Departamento de Educación no se llevan por lo general bien, y fue todo lo contrario. De verdad que fue una relación extraordinaria todo el tiempo que vi tu trabajo y trabajamos juntos. ¿Quién es Dorín Colón Camacho? Porque todos sabemos que tú fuiste parte esencial de la creación del museo, pero quisiéramos saber un poco más de ti, de tus estudios, de dónde trabajaste, cómo llegas al Museo de Arte de Puerto Rico. Bueno, pues la verdad que la pregunta la buscamos de manera en síntesis. Claro. Aquí está una de las madres del museo. Hablabas de padre. Aquí hay una de las madres del museo. Exacto, por supuesto. Básicamente, mira, yo estudio idiomas en la Universidad de Puerto Rico, especialidad en italiano, francés, historia del arte, y luego me voy a la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Allí estudio historia del arte, estudio museología, que en aquel momento pues prácticamente ninguna universidad daba ese tipo de especialidad. Y entonces fui becada por el profesor Roger Van Scoot, que fue el fundador de un seminario intensivo de conservación científica. Así que básicamente estoy en Bélgica unos cuantos años, termino con una investigación sobre la talla de santos de Puerto Rico, lo que interesantemente allá resultó altamente fascinante. Y ya luego entonces en Puerto Rico comienza una larga carrera, iniciando en el Museo de Arte de Ponce. En el Museo de Arte de Ponce pues funjo como subdirectora, que era en realidad como una especie de curadora en aquel momento, porque la terminología en aquel momento era diferente quizás a la que se usa hoy día. Pero era subdirectora y era responsable de las exhibiciones, de pues toda una administración y un proceso, porque René Taylor, que era el director ejecutivo, un gran intelectual muy conocido y muy respetado por don Luis Ferré y a nivel internacional, pues se dedicaba a la investigación. Claro, estaba muy pendiente del museo, pero le tocaba esa fase y viajar, etcétera. Así que básicamente estoy ahí un tiempo, luego paso al Laboratorio de Conservación del Museo de Arte de Ponce, que fue fundado por Antón Conrad, y soy su primera asistente conservadora científica mujer, y puertorriqueña además. Y entonces pues básicamente te resumo varios años, y a lo largo de como 20 años estuve administrando en el Museo de Ramón Frade, que hoy día se llama el Museo Pío López. Allí restauré la colección de 80 óleos. Trabajé como administradora en museos y parques y colecciones del Instituto de Cultura Puertorriqueña en los 80, 85-86. Luego en los 90 también dirigí el Laboratorio de Conservación, que fue como un momento fugaz, porque en realidad el Laboratorio de Conservación del Instituto de Cultura duró poco. Y entonces también trabajé como la directora de registraduría de la colección del ICP. Es decir, que antes de llegar al museo, pues uno estuvo trabajando como profesora universitaria en distintas instituciones privadas y públicas en Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, la Metropolitana, y el Sagrado Corazón fue donde más años estuve. Y allí es donde conozco a Adlín Ríos Rigao. Ok, ya, vamos poco a poco. Sí, porque es interesante el hecho de que vienes de la conservación, de la educación, de la administración, historia del arte, de la historia del arte, de alguna manera de la curaduría, es decir, que eres una persona que tenía experiencia en varios campos, varios ámbitos del conocimiento museográfico, y por supuesto no fue una casualidad
que terminaras en el Museo de Arte de Puerto Rico. No, y como bien dices, pues uno ya tenía experiencia también como curador y también había trabajado como crítica de arte del periódico El Nuevo Día. Así que básicamente uno traía como un bagaje que era muy rico en distintas facetas relacionadas con museos. Así que entonces, pues sí, cuando llegué al Museo de Arte de Puerto Rico... ¿Conoces a Arlene Río? Conozco a Arlene Río, que ya habíamos sido compañeras de trabajo por más de 13 años en la Universidad del Sagrado Corazón. Y entonces, pues básicamente se me extiende una invitación a trabajar con los arquitectos Otto Reyes y Luis Gutiérrez. Ellos tenían, como ya sabrán por las entrevistas anteriores, tenían una oficina que se dedicó enteramente al desarrollo de este hermoso proyecto y se llamaba The Museum Group. Así que entonces yo entro a trabajar como su consultora especialista en museos y vamos trabajando pues según las solicitudes y las necesidades en ese momento. Se trabaja con lo que van a ser las primeras filosofías y las primeras políticas y las visiones de qué va a suceder pues en distintos departamentos en el museo. Como te digo, te acabo de mencionar, se redactaron los primeros estatutos del museo, se escribieron pues las primeras políticas encaminados a lo que iba a ser pues la conservación, que después vino Sol Elena Rivera y ya esa era su especialidad. También estuvo Teresa Briganti, especializada en registraduría. Y entonces pues básicamente lo que me tocaba a mí era ya enfocarme en lo que era la parte de la dimensión pública del museo. Así que básicamente estuvimos trabajando 4 años antes del 96 al 2000. Y entonces en el 2000 pues tengo el gusto y el privilegio, ¿verdad?, de poner en práctica toda esa filosofía, toda esa política, conocimientos, claro. Todo ese conocimiento y toda esa ilusión basado en los principios de los parámetros de excelencia de la Alianza Americana de Museos. Ahora, más allá de que me parece maravilloso el background, ¿verdad?, curricular que tiene, ¿qué significaba trabajar en el Museo de Arte de Puerto Rico en el 96? Un museo que, bueno, yo no sé si se venía planificado que iba a inaugurar en el 2000, pero así lo hizo, y coincide con un nuevo siglo, un museo que por lo demás es el Museo de Bellas Artes del país. ¿Cómo era el ambiente? ¿Qué significaba levantarse a trabajar? Mira, Juan Carlos, desde incluso antes de yo entrar ya en el proyecto como consultora, ya Adlín y Otto y toda una serie de personas habían estado trabajando, buscando los endosos del gobierno, buscando los espacios, etcétera, etcétera. Pero el trabajo inicial fue fantástico porque era como el momento idóneo de gran ilusión para crear el museo por excelencia. Yo sé que suena pedante, suena quizás un poco arrogante, pero los museos en Puerto Rico, que hay casi 78, 80 museos, unos más grandes que otros, ¿verdad?, unos acreditados que otros, pero estábamos mirando al Museo de Arte de Puerto Rico como una institución que iba a abrir con todas las de la ley, por así decir, cumpliendo con los parámetros de excelencia establecidos por la AAM. Todos los demás museos habían trabajado y habían trabajado muy bien, que se sepa, que quede muy claro. Por ejemplo, el Museo de Arte de Ponce había sido el primero que había sido acreditado ya bajo la doctora Carmen Fischler, que después vino a ser la directora acá. Y es la que inicia el proceso de acreditación acá muy valientemente cuando apenas llevábamos 6 años de estar abierto. Pero a lo que voy es que se veía el museo con esta gran ilusión, los artistas consultados, la gente que participó en su proceso, no solamente económico, sino el endoso, los auspicios. Se veía, fue un momento de mucha ilusión, Y el 1 de julio del 2000, cuando entra ese primer público, eso fue un momento, pero de éxtasis, porque estábamos todos en la entrada esperando, recibiendo a cada uno del público, el público haciendo colas para entrar. Se hizo una campaña magnífica en televisión, creando, como dirías tú, bulla, creando sonido, creando ruido, con mucha expectativa hacia lo que era esa nueva institución que iba a simbolizar lo que eran los valores artísticos y culturales de Puerto Rico. ¿En qué momento se te designa
como la persona encargada del Departamento de Educación? Mira, fue como en febrero del 2000. En eso se asigna a la directora en propiedad, a la doctora Carmen Fischler, y tuve el privilegio, ¿verdad?, de que la doctora pues ya conocía mi trayectoria, sabía que había estado trabajando en el proceso aquí para crear pues lo que eran las bases filosóficas, la misión de esta institución, y entendió que podíamos trabajar juntas. Y obviamente que sí, que trabajamos muchísimo. Sí, no, se ve, se nota. ¿Cuáles fueron tus modelos para el desarrollo de las políticas y programas para lo que sería el Departamento de Educación del Museo de Arte de Puerto Rico? Mira, fueron distintas camadas, por así decir. Ya yo había sido profesora en la universidad casi como por 20 años, 18, 20 años. Ya uno sabía quizás las necesidades que tenían los estudiantes para ir pensando en lo que iba a ser una programación. También estaba claro que había ya que insertar lo que era la filosofía constructivista de la educación, donde más o menos pues tú vas aprendiendo, haciendo. Entonces ya la filosofía de los museos había ido cambiando. Uno había estado estudiando todo eso antes, pero había unos 3 museos que verdaderamente me fascinaron y fueron los que me dieron la base o el pie forzado para la parte creativa, porque no es transponer, no es copiar, es una realidad diferente, es una cultura diferente, pero hay 3 museos que me fascinaron en aquel momento, que me dieron mucha ilusión de trabajar con lo que era pues su página y sus proyectos y su programación, además de lo que ya uno conocía. Y fue el Museo de Arte de Filadelfia, maravilloso museo que estaba bien avanzado en aquel momento en lo que eran las lecciones curriculares, integrando las artes al currículo escolar de todas las disciplinas. Estaba también el Paul Getty, maravilloso museo con su visión de los programas de interpretación, y el Museo Británico. Esos 3, sinceramente, fueron los que me sirvieron de base. Había muchísimos otros tantos que uno había mirado, pero los que verdaderamente me provocaron una ilusión de una programación de un departamento donde se recogiera, por así decir, las necesidades, los intereses de todos los sectores de la comunidad. Estos museos sirvieron de base, pero todo lo demás es nuestro. Cuando digo nuestro, no me refiero mío, me refiero al museo. Porque básicamente, a modo de chiste, uno no sabe para quién trabaja, ¿verdad? Así que todo ese cúmulo de información, de experiencias que uno traía, pues sirvió para entonces, en diálogo con las distintas directoras que hemos tenido, que en mi caso en particular, la doctora Fischler, Lourdes Ramos, entendieron y enriquecieron lo que era, lo que uno quería hacer por Puerto Rico. No se trataba de otro museo mausoleo, ¿verdad? Que ya esto está más que superado hace mucho tiempo, muchísimo tiempo que está superado. Pero que básicamente lo que queríamos era el concepto de museo vivo, el museo propio del siglo XXI. Oye, una cosa, eso es interesante porque como bien has dicho, ese paradigma cambió hace mucho tiempo y el museo se convirtió en una institución educativa. No dejó de ser, por supuesto, una colección, claro, pero digamos que se enfocó pues precisamente en la educación. Y el caso de Puerto Rico es muy particular. Y perdona que lo diga, pero lo hemos hablado en otras ocasiones. El caso de Puerto Rico es muy particular porque no había una cultura del museo. A pesar de que había algunos museos importantes, pero tú estás trayendo una institución de esta magnitud, ¿verdad? A San Juan, y tienes que lidiar con las comunidades y hacerles entender que el museo no es ese sitio, y perdóname, aburrido, donde uno... No, sino uno va a aprender y a divertirse. Mi reto era ese. Era que todos los días yo me levantaba con la ilusión, ¿a quién voy a seducir hoy? Pero seducción en términos de interesar, de provocar, claro, de enamorar, entender, gozar. Básicamente el concepto de gozo
básicamente era lo que a mí personalmente me estuvo animando durante todos los años que estuve aquí. Y interesantemente en estos días yo le comentaba, no sé si era a ti, otro compañero de aquí, yo decía, impresionante, uno estuvo 20 años aquí. A mí me parecieron que fueron pues 5 o 8 más o menos. Sí. Y entonces, cuando uno piensa que uno subía y bajaba ese estacionamiento con el carro, fueron 20 años. Así que básicamente, en realidad, uno lo hacía con tanta ilusión, Juan Carlos, que básicamente era como una fuente de inspiración, era como sentir, este es el momento para lograr cambiar esa visión tan errada y tan pasada que en Puerto Rico todavía, y aún hoy, ¿verdad? A pesar de todos los esfuerzos que hacen los museos magníficos que hay en Puerto Rico, siempre hay unas visiones pues bastante limitadas, vamos a ponerlo así. Pero lo que nos propusimos fue que quizás es donde está la diferencia y quizás las fricciones con quizás los departamentos de curaduría, pero en mi caso, pues obviamente ya uno traía una visión tan clara de cómo todo está integrado. Definitivamente. O sea, porque básicamente es una sola maquinaria que es enaltecer la colección, pero ofrecérsela al público. Claro. Y ofrecérsela, quizás la palabra ofrecer no es la correcta, pero permitirles a sus distintos bagajes, porque tienes que enfocar ese proceso de gozo, ese proceso de interpretación, ese proceso de descubrir, ese proceso de que vamos literalmente a sentir qué fue lo que nos regaló ese artista. Y por lo demás, está el hecho de la importancia del valor patrimonial. Sí, obvio. Obviamente, ¿no? Obvio, Para los individuos. Eso ¿no? by default, Saber sí. qué es ser puertorriqueño, tienes que conocer de alguna manera. La gente no tiene la culpa, también habría que Sí. buscar las fallas en la educación en general. Por supuesto. Pero por supuesto. indiscutiblemente uno transmite entusiasmo. A pesar de que no es un trabajo fácil, porque tampoco vamos a creer ahora que uno es un trabajo complicado, pero uno transmite el entusiasmo y eso es muy importante. Es que básicamente los museos, tú mejor que nadie lo sabes, la idea es que te llega al público, ya la exhibición está montada, está todo listo, o los videos, las etiquetas, o los paneles informativos, pero detrás de esa paz, igual que en este teatro, ¿verdad? Que tú vas al teatro y tú llegas y te sientas. Y entonces pues entran los actores, ¿verdad? Pues en los museos básicamente el visitante que llega no sabe todo lo que hemos estado corriendo, tú, yo y todos los demás, ¿verdad? De la A a la Z. Y entonces la idea es que no se note tampoco, sino que lleguen y encuentren un espacio solaz, un espacio muy bien puesto, pero que en el caso particular de los departamentos de educación, la idea no es que sea un espacio vacío o un espacio en silencio, que hay los espacios para el silencio, pero hay los espacios para poner los niños en el piso, hay espacio para poner los niños a cantar, o hay espacio para que los adolescentes se vayan por su cuenta, que comenten, que se rían, ¿verdad? Porque obviamente hay una serie de piezas a las cuales no han estado necesariamente expuestos, pero partiendo de lo que es el respeto, el respeto mutuo en términos del respeto a eso que estás viendo, a esa persona que la creó, pero respeto a ti en términos del bagaje que traes para hacer tu propia lectura. Claro. Ahí el Museo de Arte de Puerto Rico cuenta con una infraestructura envidiable. Este es el primer museo que yo conozca y en el que he trabajado, por suerte, que el Departamento de Educación es todo un piso. Todo un piso y todo un equipo. Exacto. Además tiene una galería curada por el Departamento de Educación. Ok, pero para lograr mover esa maquinaria, por muy buena que sea la estructura, las facilidades, como dicen, copiando un poco el inglés, tiene que haber alianzas, Dorín. Tiene que haber alianzas porque no lo puedes hacer de la nada. Tiene que haber voluntad. Y la voluntad tiene que ser compartida, empezando por la misma institución. Cuando mencionas lo del Departamento de Educación, no hay privilegio mayor que haber dirigido ese departamento. ¿Por qué? Como dices tú, había
Básicamente yo estaba ocupando puesto de directora, puesto de curadora de educación, supervisando talleres, supervisando y creando programas especiales para el público general, las comunidades de escasos recursos, la comunidad general, la comunidad culta, la comunidad que sabe de museo, personas con diversidad funcional, personas de edad avanzada, los entornos, ¿verdad? Nuestros vecinos. Así que básicamente había que atender todo eso. Pero el empeño, básicamente por lo que uno va a continuar queriendo esta casa, él la ha querido tanto, es porque había el empeño de parte de todo el mundo, a nivel de todos, ¿verdad? Desde juntas de síndicos, los directores distintos, no solamente los directores ejecutivos, sino los directores de departamento, y en el caso particular, el privilegio de tener un promedio de 10 a 15 personas de forma regular. Así que no solamente había que hacer el trabajo intelectual y administrativo, sino que había que supervisar un promedio de como 10 personas, porque teníamos los talleres de arte, teníamos los programas escolares, teníamos programas de voluntarios, ya vamos a hablar de los internados, así que básicamente era un todo, pero era una delicia, porque... Pero mi punto era el siguiente. Sí, pero llego a las alianzas. No se me olvida. Porque no quiero dejar a un lado toda esa gente que nos ha ayudado. Por eso, si tú no tienes un cuerpo inmediato de trabajo, ¿verdad? Chicos, chicas, hombres, mujeres, profesionales, prácticamente todos muy jóvenes, ¿verdad? Pero llegaron a esta institución con el amor a Puerto Rico, con el amor a la cultura y con empeño de trabajo. Porque si no hay empeño de trabajo, Juan Carlos, puedes tener una maravilla de edificio, una maravilla de colección, pero si no hay empeño de trabajo, te salen canas, y las que tengo, pues no me las sacaron los compañeros aquí, esas las traigo genéticamente. Pero a lo que voy es que uno no lo sabe todo en el campo de la educación, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lidiar uno con una metodología Montessori? ¿Verdad? Mi especialidad es historia del arte. Mi especialidad es la enseñanza a nivel universitario. Pero yo no, claro, uno sabe, ¿verdad? Unos principios porque lo ha estudiado, aunque fuera levemente. Pues entonces, lo que encuentro yo que me dio la gran riqueza de trabajar en el museo fue poder establecer una alianza. Algunas escritas, algunas no escritas, porque se daban casi a nivel, no sé si usar la palabra correcta, afectiva, pero había compromiso. Por ejemplo, las personas con diversidad funcional, ¿verdad? Yo no soy experta en dar recorrido para personas ciegas, personas sordas. Pues entonces uno empieza a tocar puertas, y lo maravilloso, Juan Carlos, es que si el que está especializado, es decir, la Procuraduría de la Persona Avanzada, la Procuraduría de las Personas con Diversidad Funcional, el Consejo Estatal sobre Eficiencia de Desarrollo, la Fundación Ángel Ramos, la Fundación Banco Popular, el Consejo Estatal sobre Eficiencia del Desarrollo, lo que se necesitara, básicamente, una vez uno llevaba la propuesta, literalmente el chiste era que uno iba con una mochila bajo el brazo, y era literal, porque uno llevaba toda una serie de materiales educativos dirigidos a distintas comunidades, y la Fundación Ángel Ramos, tú sabes que fue y sigue siendo uno de los baluartes en términos de las alianzas que tenemos en el Museo de Arte de Puerto Rico. Estratégica, porque... Sí, y una dedicación, un amor en realidad por esta institución. Tienes la Fundación Banco Popular, los proyectos de conservación científica que se desarrollaron para los estudiantes de la Escuela Central High de aquí de Artes Visuales. Eso gracias a primero al Institute of Museum and Library Services, que eso fue, claro, mediante propuesta, pero ya luego la Fundación Banco Popular entendió que era de tal riqueza el proyecto del museo para enseñarle a los jóvenes de la Central la parte científica de ser artista o de ser conservador. Eso han estado auspiciándolo por años de años. Por ejemplo, instituciones juveniles,
pues jóvenes con falta. Pues yo no soy experta, o no era, ni lo soy remotamente, pero si queríamos servir a esa comunidad, que yo siempre pienso, si tú le das un lápiz, un pincel a un joven muy creativo y cuya creatividad pues no se desarrolla correctamente, pues la creatividad la va a tergiversar y la va a buscar donde no debe. Pues entonces se establecen unas alianzas, uno toca puertas, no todas se abrían. Por supuesto. No todas se abrían, pero cuando uno verdaderamente mostraba el efecto y las posibilidades de efecto que iba a tener el traerlos al museo, el sentirse parte del museo, el enaltecer su trabajo creativo, interpretativo de la colección, iba a significar transformación. Y ciertamente, te digo, Juan Carlos, vivimos unos momentos muy hermosos donde, por ejemplo, te puedo decir que había un joven, que lamento no poderle destacar su nombre, de la G8, ¿verdad? Aquí en Santurce. Yo escuché cuando ese muchacho menciona, en aquel momento tendría, qué sé yo, 13 años, yo empieza dando testimonio, yo era un niño violento y a través de la experiencia en el Museo de Arte de Puerto Rico yo aprendí a canalizar esa violencia de manera creativa. Obviamente yo casi me levanto y lo beso, ¿verdad? No lo hice, pero las evaluaciones, de la programación te dejaban y te permitían una herramienta para llevárselo a los mismos posibles auspiciadores o las alianzas. Mira, en el caso, volviendo a personas con deficiencia, tengo a Luis Felipe Pasalacqua, un artista ciego que ayudó de consultor, totalmente voluntario. A Ismael Figueroa, de la Procuraduría de las Personas con impedimento, creo que se llamaba la oficina, no me acuerdo ahora mismo. Personas como María Miranda. María Miranda era la directora de la oficina del programa de asistencia tecnológica. Pues esa gente te dicen cómo hacer las cosas o cómo se dirige uno a una persona ciega, cómo le enseña un recorrido, cómo desarrollas proyectos, las alianzas con WIPR, las grabaciones. ¿Te acuerdas el cuento La Gran Sorpresa del Museo? Pues eso, Alejandro I, que ha trabajado en WIPR, ese señor entendió que conseguir una alianza con WIPR permitiría la grabación en audio de ese cuento que escribió una profesora del Departamento de Educación, ilustrado por Walter Torres. Pues entonces, aquí viene Yetsenia, ¿verdad? Y tiene la capacidad de insertarlo. Yetsenia Álvarez. De insertarlo en el teléfono. Y entonces se hicieron unas evaluaciones, llegamos a hacer distintas evaluaciones. Imagínate que en el 2001, que es cuando inaugura la Galería Activarte Fundación Ángel Ramos, que quizás te he llevado para adelante y para atrás, nosotros instalamos en ese momento un sistema digital de evaluación para poder extraer lo que significaba la visita al museo, por un lado, y la visita a Activarte, ¿verdad? Pero de todas maneras, pues son unos programas también sumamente costosos y dependiendo de las entradas, pues se podía extender o había que improvisar y cambiar a metodología de palitos o de cuestionarios. Pero hoy día con el internet, pues tú puedes bajar esos cuestionarios. Vamos a hablar de programas específicos, por lo menos el programa escolar y el programa familiar, que de verdad muchas personas conocen el museo precisamente por ese par de programas. Mira, la Fundación Ángel Ramos, en su solidaridad con la educación en Puerto Rico, empezó a través de Tina Hills, ¿verdad? Porque ella desde antes de que abriera el museo, la presidenta de la fundación, ella y su magnífico equipo de trabajo a nivel de presidencia y a nivel de junta, entendieron que la Galería Activarte, diseñada por Stanley Tigerman, un arquitecto de gran prestigio, su resumen era así como 99 páginas, una cosa horrible, no se podía mandar. De museo sabía. Sí, de construcción de museo, olvídate, eso no había forma de tú imprimir el currículum vitae. Antes que yo llegara, hubo un momento de transición donde yo estuve fuera y luego regreso,
Hay un comité que se había conformado por Humberto Figueroa, Diana Dávila, Socorrito Díaz, Marisol Villamil, que estaban trabajando pues precisamente con Stanley Tigerman, encaminados y enfocados a desarrollar una galería interactiva. Entonces, esa galería interactiva, el concepto del contenido lo decidieron los niños de la comunidad que se invitaron. Y había niños desde 5 años, 7, 8, no creo que había más de 9 años. Hoy día ya son personas adultas, casadas, con niños, etcétera. Pero ellos fueron los que conceptuaron qué querían hacer en el museo. Exacto. Y entonces Stanley Tigerman interpretaba esa ilusión, esos juegos, ¿verdad?, educativos basados en una colección de arte que luego pues nos tocó identificar. Ok, pues entonces Activarte se convirtió en el foco central de lo que era la educación preescolar, la educación de los adolescentes y de la familia. La Fundación A.G. Ramos ha tenido muy claro que para llegar a ayudar a Puerto Rico, no solamente es al niño, sino hay que adiestrar maestros y hay que ser solidarios con la familia. Familias principalmente de escasos recursos, porque sabemos que hay un % muy alto de escasos recursos en Puerto Rico. Así que entonces, entre otros proyectos, se desarrollaron alianzas con la Escuela de Ballet, la Escuela Central y la Escuela Padre Rufo, auspiciado por distintos grupos, o la Fundación A.G. Ramos. La Escuela Padre Rufo es una escuela pública. Sí, sí, las tres son públicas. Sí, pero quiero decir, una está especializada en ballet. Sí, por eso, era con escuelas especializadas. Entonces el museo, es decir, entendimos que la manera de poder llegar a los educadores, a los estudiantes, era creando unos portafolios, o lo que llamamos mochila educativa, que era una publicación, unas láminas, con preguntas, con ejercicios, que los maestros, una vez venían al museo, aceptaban la invitación. Esto era totalmente gratis, esto lo auspiciaba o la Fundación A.G. Ramos o la Fundación Banco Popular, dependiendo de cuál alianza estuviéramos hablando, a qué escuela o qué proyecto, pero el museo llegó a crear obras de teatro aquí, musicalizadas, coreografiadas por los estudiantes con sus profesores. Se hicieron otras publicaciones, los primeros videos que se hicieron educativos, los crea el Museo de Arte de Puerto Rico en línea, que posiblemente todavía están. Yo no me he vuelto a tocar, no me he puesto a buscarlos, pero básicamente estábamos tratando de tocar todas las posibilidades que provocaran interés en los distintos niveles académicos. Y en el caso de la parte universitaria, pues creamos el programa de internado. Aquí el programa de internado, déjame decirte, yo no sé si estarás al tanto, pero aquí vinieron estudiantes de la isla de Jamaica, vinieron de Francia, vinieron de Italia, vinieron de Alemania y vinieron de Italia también. Esos eran los que vinieron a nivel internacional, pero a nivel de Puerto Rico establecimos unas alianzas no escritas necesariamente con los estudiantes de Historia del Arte de la Universidad de Puerto Rico, con los estudiantes de la Caribbean University, Universidad Interamericana, incluso estudiantes que no había siquiera programas internados como la Universidad del Turabo. Hubo estudiantes que quisieron pasar por la experiencia de trabajar en un museo. Y déjame decirte, no era que estuvieran aquí para ir a sacar fotocopias, no, era para sentarse a estudiar y crear sus propios ejercicios que luego nosotros pudiéramos utilizarlos, integrarlos a ese nivel, o a nivel universitario, o a nivel preescolar. Tuvimos incluso estudiantes de la escuela de decoración, de diseño, y hay unos recorridos que todavía existen, cómo interpretar las obras de arte del museo basándose en la historia del mueble. O en el caso maravilloso, conocimos a Eugenio Santiago, el curador del Jardín Botánico, y por primera vez empezamos a dar recorrido interpretativo sobre la presencia botánica en el arte en Puerto Rico. Que de hecho entiendo que hay una publicación que va a hacer la Universidad de Puerto Rico encaminada en esa dirección. Es decir, que el museo sirvió también de estímulo y de base referencial para otras instituciones y enriquecer igualmente sus programas educativos. Claro, con la limitación de que tenían 1, 2, 3 personas, mientras que aquí teníamos
10, 12, 15 personas según entraran los fondos. El departamento tenía un promedio de 10 empleados regulares, pero según venían las propuestas necesitábamos traer otra gente. Y gente que todavía están aquí. Bueno, precisamente, ahora tendríamos que hablar del programa de docentes, porque si se crean esas políticas, ¿verdad? Es necesario preparar gente para que dé esa base interpretativa. Y quería hacer un pequeño paréntesis porque Dorín habla muy bien del hecho de que el Departamento de Educación es un departamento interpretativo, en el sentido que está allí para ofrecer el trabajo que hacemos nosotros en los departamentos de historia, de curaduría, ¿verdad? Que es un trabajo básicamente de investigación, que se traduce posteriormente en muestras, en hallazgos, etcétera, y que ellos tienen que interpretar para hacerlo accesible a ese público. Sí. Háblame de los docentes, ¿qué tan importante? Cuando me mencionaba qué cosas hacíamos antes de abrir el museo, entre otras cosas, hubo que escribir pues una política del programa de voluntarios, hubo que desarrollar guiones para esos futuros voluntarios, y entonces yo me empeñé. Hubo alguna resistencia, pero yo quería que todo el que se matriculara como posible voluntario pudiera tener el gusto, pero el susto de tener que estudiar, porque había una política muy clara que una vez todos se examinaran, porque había que coger exámenes escritos y orales a nivel de todo, los que mejor hicieran su trabajo, ese era el cuerpo que iba a ser el cuerpo docente. Los demás iban a fungir como voluntarios del museo en distintos lugares, pero conociendo la riqueza de esta casa. Claro. Porque no era asunto como te decía ahorita, no es ir a sacar fotocopias, no es ir a atender el teléfono, es que ese teléfono que usted va a atender, usted garantice una elegancia y un trato tan fantástico que provoque la visita. Exacto, o sea, que hasta por teléfono. Hay un grupo de personas que sí tiene la capacidad, ¿verdad?, docente de poder transmitir conocimiento, sí, pero otras tienen también que saber ese conocimiento, claro, para trabajar en el museo. Ahora, no me lo puede difundir. No. No me lo puede difundir. Usted tiene el conocimiento, pero usted no es docente. Los docentes son una serie de personas muy, muy rigurosas que tienen que estudiar todo el tiempo. Y tuve la dicha de contar con una profesora que había sido decana en la universidad, que es Olga Torres. La querida Olga Torres. La doctora Olga Torres, tu amiga, hizo un trabajo magnífico porque era excelente administradora, con una estructura envidiable como nadie. Y entonces ya uno va soltando, ¿verdad? Porque, oye, el trabajo de ser curadora, administradora, directora, búsqueda de fondos, no sé qué, conceptual, era como básicamente estar moviendo muchas fichas, así que entonces uno puede delegar en ella la parte de la formación, ya el adiestramiento estaba listo, se fue enriqueciendo en el proceso, ya entonces pues se va canalizando, va aumentando el número de voluntarios, el número de docentes siempre era bastante restringido, pero con una dedicación, que es una cosa que todavía hay docentes activos en el museo. Sí, claro. Estamos cerrados por ahora, ¿verdad? Pero básicamente gente que adquirieron. Yo me daba el gusto de decir que ni en la universidad los docentes del Museo de Arte de Puerto Rico podían adquirir la formación que se les daba aquí. ¿Por qué? Porque se les estaba dando museología, museografía, conservación, filosofía y entonces la curaduría de parte de los curadores que estaban aquí. Así que era una universidad literalmente gratuita a cambio de un intercambio de servicios. Bueno, yo te doy conocimiento y tú me das la posibilidad de atenderme al público. Bueno, para darles un ejemplo, yo recuerdo, y todavía lo hago, que 3 meses al año debo dar 10 lecciones. Yo soy profesor también, y no fueron lecciones lo que yo
transmito a estas personas va desde la hermenéutica, interpretación de la obra de arte, etcétera. Es bien riguroso y como bien dice Doreen, después hay un examen y esas personas constantemente vienen a mi oficina a preguntarme sobre conocimientos, si están errados, si está bien hecho, si está bien dicho. Es muy riguroso la formación. Hay otro centro, hay otra tarea importante que fue el Centro de Investigación Wilbur Marvin Foundation. Háblanos un poco de esa necesidad de crear un centro. Mira, ese proyecto entiendo, porque no tengo el punto de partida, tengo la responsabilidad después de crearlo, pero el punto de referencia era la disposición y la disponibilidad de unos fondos de una fundación que ya se fue de Puerto Rico, la Wilbur Marvin Foundation. La persona que verdaderamente maneja la correlación con esa fundación, pues era Mina Pérez con Lourdes Ramos. Entonces, pues básicamente el proyecto, básicamente me lo entregan y tienes que abrir este centro de investigación. El centro de investigación no es otra cosa que una biblioteca especializada. Tú sabes que la disciplina de los estudios de biblioteca son especializados, en fin, son unos estudios especializados. Claro, tienes que graduarte, ¿no? Eso, y uno no va a hacer algo que no es correcto, así que se establecieron alianzas con el Departamento de Bibliotecología, si no es que se llama hoy día, se llama el Departamento de la Ciencia, de no sé qué cosa, pero bibliotecología nos estamos entendiendo. Exacto. Sí. Pues entonces allí los directores y profesores especializados fueron los que nos dieron la base del conocimiento para saber cómo aprender a hacer las cosas bien. Me reuní muchísimas veces, ahora mismo me da muchísima pena recordar el nombre de una profesora experta norteamericana que era un ícono, ¿verdad? Mira, te voy a decir una cosa y perdona que te interrumpa. Sí. Yo sé que estás haciendo un esfuerzo por nombrar a todos, pero no vas a poder. No vas a poder. Además esa profesora ya, no me acuerdo, una norteamericana. Muy noble de tu parte, pero no vas a poder. Pero te puedo decir que básicamente me refieren unos nombres y ese centro de investigación, que ya luego no lleva el nombre de Wilbur Marvin, porque ya los fondos pues no se continúan, pero se consiguieron la gente más divina para inaugurar una biblioteca, centro de investigación como es, con las clasificaciones correctas, las programaciones digitales, etcétera, etcétera. Las colecciones digitales. Sí, las colecciones de libros. Entonces, básicamente decidimos que ese lugar iba a ser una biblioteca especializada en museo, administración de museo, leyes de museo, espacio para consultar los catálogos, los folletos. Se empezaron a desarrollar materiales en formato de braille, en formato de audio, pero aunque no me voy a acordar de todos los nombres como tú dices, pero sí ha habido 3 bibliotecarios que han pasado por ahí y que la historia los tiene que recordar. Sofía Canepa, que luego se va al Museo de Arte de Ponce. Sí, está allí. Juan Carlos Vega, que venía de la Biblioteca del Congreso, maravilloso, y la profesora Olga Álvarez. Esas 3 criaturas hicieron de ese espacio, no es mérito mío, el mérito es de esos 3 seres, y ahora pues con Dorilín, que sigue allí como la responsable del centro de investigación. Y entonces el centro de investigación se convirtió en el foco de estudio para los docentes, los voluntarios. ¿Para mí? Y los para ti, tú el que quisiera, ¿verdad? Porque se llegó a considerar cobrar, pero se dio libre de costo al público. El público lo que tenía que era que cumplir con el requisito de que venía a estudiar seriamente la colección, porque nos había costado, ahora te digo yo, había costado muchísimo dinero levantar los fondos para levantar ese centro de investigación, y la bibliografía de la Alianza Americana de Museos, pues estamos hablando de libros especializados para el que quisiera venir a estudiarlo. Ya que hablamos de libros, a diferencia de otros museos, el Museo de Arte de Puerto Rico, las publicaciones no solamente surgen en los departamentos de investigación y curaduría,
sino en el caso específico del museo hay varias publicaciones importantes realizadas precisamente en el Departamento de Educación. Háblanos por la necesidad de esas publicaciones y cuáles fueron. Mira, se llegaron a publicar un promedio como de 30 publicaciones en distintos formatos. Formato de libro, formato de lámina, formato de hojas educativas para para enseñar ciencia o enseñar conceptos, no todo, ¿verdad? Conceptos de matemática, conceptos de español, conceptos de inglés. En otras palabras, una relación entre arte integración total. Exacto. Así que básicamente también se generaron lo que mencionaba ahorita, interactivos en línea. Se creó un interactivo para la Galería Activarte que ganó el primer y único premio hasta ahora de excelencia educativa. Pero ¿cómo es ese interactivo? Explícamelo un poco. Sí, había en la primera versión de Activarte había unos 5 estaciones. Pues que si uno era rompecabezas, el otro era de la familia, el otro era para subir y mirar el espacio desde una perspectiva con binoculares, etcétera, y los ejercicios que se hacían. Y entonces había un promedio de 10, 12 obras. Esas 10, 12 obras eran el punto de partida y de referencia intelectual para poder crear actividades interpretativas para distintos niveles. Entonces, entre otros, se creó un interactivo magnífico, que imagínate, en 2001 estábamos hablando de plataforma PC, plataforma Mac, y todavía, aun cuando se cambia y se cierra la galería para renovarlo, todavía funcionaba perfectamente bien. Entonces consistía, por ejemplo, digamos, Rafael Tufiño. Presentábamos la obra Santa María de Rafael Tufiño y el interactivo constaba de 3 facetas diferentes. Una, introducción a una música que tuviera que ver con las plenas como tal, las plenas de Puerto Rico. Luego una actividad donde Rafael Tufiño explicaba la plancha del grabado y la tercera parte de cada una de las obras era una actividad para el niño o la niña a distinto nivel. Y entonces pues esa correlación entre el interactivo y el catálogo, había distintos tipos de catálogos. Había lo que llamamos un Big Book, que son los libros para los maestros de nivel elemental. Luego se crearon una serie de lecciones curriculares, y aquí sí tengo que hacer un destaque. Si ha habido una persona que, aunque ya no está con nosotros, tuvo muchísimo que ver con el desarrollo de una nueva visión de educación en Puerto Rico, es Anel López de Méndez. Anel López de Méndez le dedicó a esta institución horas largas, como voluntaria, como enamorada de Puerto Rico, como enamorada de lo que el arte puede hacer y transformar en las personas. Ella tenía todos los contactos de lo que eran los maestros en la escuela UHS, en distintos programas, porque ella a su vez tenía un programa desde el Centro de Investigaciones de la UPR, unas redes tremendas que permitieron crear estos catálogos, porque yo traía la parte especializada en arte, pero la parte filosófica y la parte de estructura y metodología, ¿sabes?, de las lecciones curriculares, pues esa parte la aportaba ella. Aquí se hizo, en este teatro Raúl Juliá, se hizo el primer congreso de integración curricular, imagínate todo este teatro lleno, y eso se llenó varias veces. Se hizo un primer encuentro, pero se hicieron congresos aquí en el museo especializado en Marco Polo y el currículo escolar, la plena y el currículo escolar. Ahora mismo hasta se me olvida, no me acuerdo del otro, pero se hicieron muchísimos adiestramientos para maestros en alianza con el Departamento de Educación. Difícil faena, pero necesaria también. Pero era sumamente importante porque el volumen de maestros que queríamos tocar a las puertas de esos maestros solamente se podía hacer con el endoso del Departamento de Educación. Y las publicaciones que se generaron, ya te digo, se hicieron más de 30 publicaciones en distintos formatos. No solamente son 30
manuales de lecciones curriculares, sino hojas interactivos. Ahora mismo el interactivo de la Galería Activarte, la segunda versión, ese proyecto básicamente lo concibo yo en términos intelectuales, pero la parte productiva, ahí tú tienes una persona magnífica que te recomiendo para cuando vayas a Nueva York o quieran desarrollar algún proyecto de interactivo. Se llama Mariano Desmaraz, un puertorriqueño exquisito que es arquitecto, que vive en la ciudad de Nueva York y que ha trabajado en distintos museos de los Estados Unidos desarrollando precisamente o exhibiciones, montaje de exhibiciones o interactivo. Y el interactivo es una cosa exquisita porque se trabaja con la enseñanza para el elemental e intermedia y adulto sobre los elementos y los principios del arte. En fin, se trabajó Juan Carlos. Un proyecto que a mí me parece muy importante porque yo soy del parecer de que la persona que viene al Museo de Arte de Puerto Rico vuelve, porque estoy convencido. Que eso es lo... Cuando ves sus obras de arte, cuando ves su arquitectura, cuando ves el jardín, es decir, hay mucha elección. Y hay un programa, un proyecto que se hizo en varias ocasiones y que se hace, que es el Domingo Familiar. Sí. El Domingo Familiar, y había uno que era el Día de la Tierra. Háblame un poco de ese Domingo Familiar, porque eso era increíble, eso es increíble. Te doy el preludio de lo que luego tú conociste. Básicamente hubo un programa que se llamaba Familiarte. Eso lo supervisaba también Olga Torres. Y entonces... Espérate, hay un sonido aquí. Dicho programa era un proyecto que básicamente invitaba a comunidades de escasos recursos, de residenciales, de lugares, pues, de familias de escasos recursos, e incluso se les traía al museo, se les daba almuerzo, se les daba un taller creativo, se les daba un recorrido y se les daba ese taller al final del día. Y como te contaba en otra ocasión, llegaban pues muy incómodos, se veían incómodos, se veían totalmente ajenos al museo, y por la tarde a las 6, porque se pasaban todo el santo día aquí, a las 6 de la tarde había que votarlo, porque básicamente había que decirle, mire, no es que no queremos, es que van a cerrar el museo. Pero es que precisamente lo que te decía, ¿no? Quedan entusiasmados. Sí. Entonces, ese programa fue evolucionando, y bajo, posiblemente, no quiero errar, pero me parece que fue bajo Yosari Molina, y las compañeras, crearon entonces un concepto diferente, porque ya que el auspicio no se tenía. Entonces lo que se hizo fue que se abrió una invitación a toda la comunidad que se llamaba los miércoles de Navidad, ahora mismo se me olvida cómo era que se llamaba, día familiar, no me acuerdo en realidad, pero eran los miércoles, todos los miércoles a las 3 en Navidad, todo enfocado a una actividad de la cultura puertorriqueña o a través de la colección, etcétera. O tienes también los domingos familiares, donde Mina Pérez conseguía claramente unos fondos sustanciales para poder invitar artistas y hacer una gran promoción. Y ya tú mismo lo mencionas, que era maravilloso traer música en las salas o música en el jardín, obras de teatro, distintos eventos, y convirtieron al museo en un lugar de familia. Que básicamente la idea es que el museo no es ajeno a la vida diaria, sino que es parte de la familia. Bueno, el Día de Reyes, que por eso es una cosa exitosísima, que muchos niños alrededor de la isla vienen a conocer los reyes, a hacer sus cajitas para después les traigan los regalos. Esos son programas que desde el punto de vista intelectual parece que no son importantes, y es todo lo contrario, porque esos son los que acercan a la comunidad al museo. No se olvidan, porque si Activarte, la primera versión se abrió en el 2001, y luego llegaron de los jóvenes
niños que fueron el grupo focal, luego son artistas que han estado trayendo sus grupos universitarios o sus grupos escolares o sus familias a pasar el tiempo aquí en el Museo de Arte de Puerto Rico. Y recuerdan con mucho cariño y mucho respeto el Museo de Arte de Puerto Rico. Y fíjate, algo que era bien importante, y estoy segura que lo es todavía sumamente importante, es que había, y estoy segura que sigue habiendo, que respetar cada uno de los seres que entra por la puerta con un sentido de agradecimiento de que están aquí, pues no tienen que venir. Claro. No tienen que venir. La ilusión es que vengan y, como dices tú, que regresen. Es que es así. Mira, después de toda esta experiencia tan maravillosa, de verdad que me atrevería a decir que fue uno de los trabajos que más ha marcado tu vida. Yo te puedo decir que mi vida cambió, es un antes y un después del Museo de Arte de Puerto Rico. El Museo de Arte de Puerto Rico me regaló la posibilidad de crecer, de aprender y de regalar. Y eso, obviamente... Es algo que han repetido los otros invitados, Sí. Atlín Ríos y Sí. Otto Reyes, han repetido a su manera, ¿no? Esa misma idea. Te voy a leer antes de terminar el nuevo proyecto, que va a ser una primicia. Nadie sabe de lo que va a ser el nuevo proyecto del Departamento de Educación, que por lo demás está obviamente inspirado en todo lo que tú has hecho. Me consta de que el informe que dejaste a tu salida de la institución es leído. O sea, no es algo que quedó allí y eso fue Dorín Colón y ahora llegamos nosotros. Te doy la primicia, vamos a hacer un centro de innovación educativa. Qué bueno. Un programa de arte y la comunidad y el programa de estudio e investigación. Muy bien. Una cosa muy nueva va a ser la residencia de artistas en el museo. Vamos a tener un artista residente. Qué bueno, me alegro. Que eso es muy bueno. Esto, por supuesto, hay que nombrar, como has visto, a la Fundación David Chappelle Foundation, quien nos va a ayudar. Qué bueno. En grupo con... también está la Fundación Flamboyant, eso es muy importante. Y vamos a tener 4 temas transversales: la creatividad, que de eso no hemos hecho otra cosa que hablar; el cambio climático, que es un tema muy importante, porque la verdad es que ya eso afecta a todos. Te conté que estuve en Japón en el último congreso, en el 2019, y el tema giró en torno a una redefinición de museo donde el medio ambiente era foco. Sí, no, definitivo. En este momento cualquier museo, cualquier institución educativa debe focalizarse en este problema porque es un problema muy importante. Los otros 2 ejes o temas son la justicia social y la diversidad funcional, que es algo que ustedes inauguraron en Puerto Rico, porque de verdad ustedes han hecho y seguimos haciendo en el museo un trabajo único con este grupo de personas de diversidad funcional. Me gusta que menciones justicia social, porque si algo también inspiró al equipo de trabajo y que inspira al museo, es la labor social educativa. Cuando tú das una buena educación, tú estás haciendo justicia. Claro, claro. Así que básicamente les felicito, sí, porque eso me Los parece... invito a seguirnos. Este proyecto abrirá sus puertas posiblemente en abril, a mediados del año que viene. Y nada, si no hubiese sido por la labor que has realizado y que realizaste en el museo, yo estoy convencido de que no se pudiera pensar en un proyecto, porque tú eres una fundadora, una pionera y una que nos ha enseñado muchísimo lo que es la educación y la interpretación en los museos. Dorín, muchísimas gracias por haber estado en tu casa. Muchas gracias, se trabajó con gusto y aquí estamos. Yo lo sé. Y bueno, buenas noches a todos. Ha sido un placer de verdad en esta celebración de los 20 años del Museo de Arte de Puerto Rico.